Buenas chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poco de inductores, acoplamiento magnético y transformadores, las simulaciones y todo esto les va a servir para el TP que se viene el viernes. Primero quería hablar un poco sobre inductores en el LTSpice y para esto les hice este circuito así básico de un inductor en paralelo con una fuente, en este caso de alterna, y quería mostrarles qué pasa si hacemos clic derecho en la resistencia, digo en la inductancia, vamos a ver que nos dice que por default las inductancias tienen una resistencia en serie de 1 miliohm. Entonces, si simuláramos esto, vemos que no hay ningún problema. Lo simula así nomás. ¿Qué pasa? Si nosotros forzamos que esa resistencia sea cero, bueno, básicamente nos va a tirar error porque no converge el modelo. El LTSpice no puede hacer la simulación, necesita siempre eh, tener una resistencia en serie con el inductor, porque el inductor no puede estar en paralelo con la fuente. Otra cosa que va a pasar si dejamos la inductancia así por default como está, es que si hacemos un diagrama de Bode y vamos a la tensión del inductor, vamos a ver que a frecuencias teniendo cero se plancha la ganancia, digamos, o la atenuación en este caso, digamos. No sería cero, porque si esto fuera cero en decibeles, justamente estaría tendiendo a menos infinito, y acá se plancha. Bueno, eso es justamente porque, como decíamos, la resistencia en serie por default de 1 miliohm, cuando el inductor tiene cero impedancia, tenemos un divisor resistivo entre el miliohm y nuestra resistencia, en este caso 1. Si yo vengo acá y le esfuerzo el cero, bueno, ahora sí va a tender a menos infinito. Ahora sí, entrando en el acoplamiento magnético, vamos a ver justamente cómo se acoplan las bobinas en el LTSpice. Bueno, acá abajo obviamente tenemos la ecuación de la inductancia mutua que hay entre estas bobinas. Una vez las acoplemos, que va a ser el factor de acoplamiento, que lo vamos a definir nosotros, y la raíz cuadrada de L1 por L2. ¿Cómo se acoplan? Bueno, tenemos que apretar punto para hacer una directiva y tenemos que poner un nombre para una instancia, digamos, una instancia de acoplamiento. Yo voy a poner K, que podría ser K1, podría ser, nada, qué sé yo, cualquier nombre. Le vamos a poner K. Y después ponemos las inductancias que queremos acoplar y el factor de acoplamiento. El factor de acoplamiento es de 0 a 1. Siendo 1 el acoplamiento perfecto y 0 que no están acopladas, que están aisladas, que sería justamente como tenemos el circuito ahora mismo. Así que le damos 1, lo plantamos y ahora vemos cómo aparecen los puntos de la homología que nos indican que están acopladas. Para el caso de estas inductancias, nos va a quedar una inductancia mutua de 1.22 milihenries. Ahora vamos a ver cómo se analiza este circuito para después, una vez lo simulemos, probar cómo quedaría un circuito equivalente sin las bobinas acopladas. Bueno, acá tengo el circuito, le escribí las corrientes correspondientes a cada bobina. Claramente en este circuito están en serie, así que son iguales, pero para mantener la generalidad de otros ejercicios, por ahora las voy a dejar eh, dibujadas como corrientes distintas. Así que bueno, partimos de este circuito y lo que va a pasar es que la corriente que pasa por L2 va a generar un flujo que va a tener un efecto de inductancia mutua en el E1. De la misma forma, la corriente que vaya por el E1 y genere un flujo, ese flujo va a tener un efecto sobre el E2. Entonces, lo modelamos acá como fuentes de tensión controladas por corriente. A L1 va a tener en serie la fuente controlada por I2 y L2 va a tener la fuente controlada por I1 en serie. Y ahora, bueno, fíjense, yo puse la fuente controlada, pero no puse el sentido, porque el sentido depende de el sentido de las corrientes y la homología, como está puesta acá. Antes de entrar a ver cómo son los signos de las fuentes que dibujé antes, voy a mostrarles cuál es mi razonamiento antes, así se entiende mejor. Bueno, acá tenemos un trafo, o sea, dos bobinas acopladas, aisladas, eh, que tengo B1 y B2, que justamente van a estar en fase, porque fijémonos, tienen
el punto de la homología, ambos en el positivo de la tensión. O sea que B1 y B2 van a compartir fase y consecuentemente el signo, ¿no? Entonces, si tengo corriente que entra por el punto de L1, en L2 vamos a tener la corriente que sale del punto. Yo esto lo llamo muy informalmente la regla del portal. Entra corriente por el punto, por el portal, del otro lado sale por el portal. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, esto no es otra cosa que conservación de energía. Si tenemos trafos o un acoplamiento ideal, factor de acoplamiento igual 1, no hay pérdidas. Esa es la idea. Entonces, ¿qué significa no tener pérdidas? Significa que la sumatoria de las potencias para, para el acoplamiento tiene que ser igual a 0. Entonces, fijémonos acá en L1 cómo sería la potencia. Sería B1 por I1. Y en este caso, voy a dibujar acá I2. La potencia de acá sería B2 por menos I2. Y todo esto nos tiene que dar 0. La regla esta de la conservación de energía nos muestra que nos quedan así las ecuaciones. Y B1 y B2, justamente por la homología, tienen que tener el mismo signo. Por lo que I1 e I2 también van a tener que tener el mismo signo. Entonces, así como están dibujadas, está bien. Si hubiera dibujado la corriente I2, que también está entrando por el punto, una de las dos me hubiera dado negativa. Entonces, por eso está bien esta idea del portal, como le digo yo, por un tema de conservación de energía. Que esto nos va a servir ahora para resolver lo que queda del circuito. Volviendo a este circuito, ahora vamos a ver cómo afectan las corrientes. Bueno, I2, en este caso, está saliendo del portal. Entonces, el efecto que induce sobre el E1 lo podríamos pensar como una corriente que está entrando por el punto. Entonces, esta fuente controlada, digamos, tendría el sentido positivo acá y negativo acá, ya que está mandando corriente de derecha a izquierda. Y I1 está saliendo del portal. Dios mío, qué gracioso el portal. Está saliendo del punto, entonces en este caso la inducida está entrando por el punto. Entonces esta fuente tendría el más acá y el negativo abajo. Fijémonos cómo queda eso. Queda en efecto así. Así que bueno, así nos quedarían eh, nuestras bobinas. Y fíjense que para ambas, si estamos pensando en la recorrida eh, de todo el lazo, es como que en este caso la inductancia mutua se suma a la inductancia que ya teníamos. Entonces, el circuito equivalente va a ser L1 más M y L2 más M. M ya lo habíamos definido antes, era 1,22 milihenry. Entonces el circuito equivalente nos va a quedar algo así. Y bueno, como ya habíamos dicho, I1 y I2 son iguales, así que por eso se suma M. Y ahora, para probar una simulación, puse el circuito original con el circuito equivalente. Y vamos a ver si mi teoría está bien. Le doy a correr. Soy un fenómeno. Bueno, tenía una M separada, ahora sí. Vamos a ver qué tal la simulación. Vamos a ver por acá a un lado la tensión de L2. Y si vamos de este lado, vemos que es igual. Bueno, acá hay un poquito de diferencia, pero en principio es lo mismo. Si vamos a esta tensión, vemos que es igual. Entonces, en efecto, el circuito equivalente hace lo mismo. Así que nuestro análisis fue correcto. Tanto hablamos del acoplamiento magnético perfecto. Bueno, ¿qué pasa cuando este no es perfecto? Tenemos en vez de un 100%, tenemos un 90%. Bueno, vamos a ver que ahora sí empezamos a ver diferencias, ¿no? Ya que cambió la inductancia mutua y los circuitos son diferentes. Este es solo uno de los ejemplos de lo que pasa
Y ahora vamos a ver otros más interesantes. Bueno, ahora vamos a ver un transformador y cómo funciona. Bueno, acoplamiento magnético ya hablamos un poco, pero la diferencia es que en este caso los circuitos están aislados eléctricamente, pero están justamente acoplados magnéticamente. Entonces, este circuito tiene un efecto sobre este, por más que no estén físicamente conectados, o mejor dicho, no estén eléctricamente conectados. Y bueno, para hablar de un transformador, tenemos que hablar de la relación de transformación entre B2 y B1, como es su ganancia, por decirlo de una forma. En un inductor donde ambos bobinados se bobinan eh, de forma que los flujos son iguales, la relación de transformación va a ser igual a la cantidad de vueltas, la relación de vueltas, mejor dicho, que tienen. O la raíz cuadrada de las inductancias que lleva cada uno de los bobinados. Entonces, de esta forma, si la relación de inductancias es 4, la raíz cuadrada de eso va a ser 2. Entonces, B2 tiene que ser el doble de B1. Y vamos a ver si sucede así. Simulamos y vamos a ver B1 y después B2, que sería en efecto el doble. Veamos algunas propiedades de un transformador. ¿Qué pasa si el circuito está en circuito abierto? Bueno, por L2 no vamos a tener corriente, por lo que L2 no le va a generar un efecto de inductancia mutua a L1. Entonces, este circuito se va a comportar como si no hubiera acoplamiento, como si esto fuera simplemente un inductor de 1 Henry, pero igualmente están acopladas. Entonces, esta tensión de 1 volt se va a ver reflejada como 2 volts del otro lado, por más que no haya corriente. Y ahora, ¿qué va a pasar si ahora tenemos un cortocircuito en L2? Bueno, para empezar no va a pasar nada, porque LT Spice no nos deja poner esto en corto. Pero sí podemos poner una resistencia muy chica, como por ejemplo un nano, una exageración total. Algo muy chico que prácticamente es un cortocircuito. Le vamos a dar a correr y vamos a ver primero la señal de entrada que tenemos y B2 es 0. En realidad, si hacemos zoom, vamos a ver que tenemos en realidad una senoidal muy chica, 20 y pico volts. Pero bueno, sirve como para emular un cortocircuito. Y si vemos la tensión en B1, también es 0. Si B2 es 0, B1 es 0. Hasta ahora todo esto es válido cuando tenemos este acoplamiento perfecto. Pero ¿qué pasa si el acoplamiento no es perfecto? Si el acoplamiento no es perfecto y le damos a correr, bueno, B2 sigue siendo 0. Pero, ¿qué pasó? B1 no solo es 0, sino que es bastante grande. Para entender este fenómeno, tenemos que entrar más en detalle en cómo funciona un transformador. Acá tenemos un modelo del transformador real sin pérdidas. ¿Por qué digo real? Porque el modelo ideal ni siquiera tendría esta inductancia, la que llamamos L magnetización. Esta nuevamente es la que nos referimos como L1. ¿Qué pasa? Si esta L no existiera, toda la corriente que llega al primario del transformador sería I1. Y justamente fíjense, I1 y I2, todo este sector, este es el transformador ideal. Este es en el que no tenemos pérdidas, en el que la relación de corrientes está dado por esto. Pero eso no existe, porque también tenemos la corriente de, de L magnetización. Y P no es otra cosa que I1 más la corriente esta. IP no es otra cosa que I1 más ILM. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si no existiera, no tendría sentido, por ejemplo, poner en corto este circuito. Eh, Perdón, en corto no. Tener circuito abierto este circuito. Porque si esto está abierto, I2 no existe, y como no existe I2, tampoco existe I1. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que no tenemos corriente en todo el circuito? No, IP simplemente va a ser ILM. Es por eso que podemos tener el circuito abierto y que no haya problema. Fíjense un detalle,
yo acá no escribí LM2, porque LM2 técnicamente sí existe y sería L2. Pero acá solo voy a escribir LM porque la inductancia del secundario está implícita acá. Está dada por la relación de vueltas y la inductancia del primario. Como había dicho, cuando tenemos el circuito abierto, I2 es 0 y por ende I1 es 0. ¿Qué pasa cuando esto está en corto? Cuando está en corto, B2 es 0, I1 es 0. Entonces, I1 no existe y por ende se pasiva esta inductancia. Perdón. Pero en ese caso, IP, la corriente del primario, va a ser igual a I1, ya que también existe justamente I2. Y ahora sí, vamos a ver el circuito completo de el transformador real con sus efectos parásitos. Acá no puse, por ejemplo, una resistencia en serie, que sería la resistencia del cobre que se genera por el bobina, no importa. Acá vamos a ignorar y decir que es muy chico, pero voy a dejar acá lo que se llama la inductancia de dispersión. Esta inductancia de dispersión no es otra cosa que el efecto inductivo o la inductancia no acoplada que se genera por eh, el factor de acoplamiento distinto de 1. Básicamente, cuando K no es 1, esta L aparece y refleja lo que sería la dispersión. ¿Qué es dispersión? Es el flujo que se generó en N1 que no llegó a N2. Sería eso. Entonces, repito, si K es igual a 1, el acoplamiento es perfecto, LD no existe y no tenemos este efecto parásito. ¿Existe un caso donde no existe LD? No, lamentablemente no, porque el acoplamiento perfecto no existe tampoco. Pero bueno, supongamos que existiera. ¿Qué pasaba cuando suponíamos acoplamiento perfecto y poníamos en corto B2? Pasivando el secundario, B2 o esta tensión pasaba a ser 0. Esta tensión acá, la reflejada, también era 0, LM pasiva, y B1 también era 0. Pero en caso que el acoplamiento no es perfecto y tenemos una LD, ahora toda la corriente que viene de la fuente se está yendo a LD y esto genera una caída de tensión, lo que hace que B1 no sea 0. B1 siendo la tensión del inductor o trafo de LT Spice. El, el modelo LT Spice nos da todo el modelo real. Esto es simplemente el ideal que está implícito. Y debido a que en el modelo LT Spice la L de magnetización es 1 Henry, la L de dispersión, por más que K sea bastante grande, sigue siendo muy grande la L de dispersión. Por eso es que la, la caída de tensión acá va a ser bastante grande, porque LD en alterna va a generar una impedancia más grande, considerablemente más grande, que la resistencia en serie que había. Volvamos al circuito. Dijimos que acá esto actúa como un corto, así que la tensión de la fuente, B2 es 0, pero bueno, B1, que acá simplemente va a ser la tensión de la inductancia y dispersión, es muy grande. Si bajamos los valores de las inductancias y simulamos de vuelta, vamos a ver que B2 sigue en 0, pero ahora B1 es mucho más chico, justamente porque ahora la L de dispersión es mucho más chica. Pero bueno, sigue sucediendo lo mismo. La tensión de B1 no es 0, generada por el efecto parásito. Este principio acá es lo que usamos después para hacer lo que llamamos ensayo de cortocircuito y de vacío para medir los efectos parásitos o inductivos de un transformador. Por último, para terminar y no robarles más tiempo, quiero hablar un poco de la respuesta en frecuencia de un transformador. Para eso voy a cambiar este, este primario, digamos, por el circuito equivalente. Fijémonos que acá en el secundario, RL no es otra cosa que B2 sobre I2.
acá, en el primario, esta antes era B1, pero como B1 la estamos llamando la atención de todo el trafo con sus efectos parásitos, yo simplemente, en vez de llamarlo B', B1' o algo así, lo llamé B2 sobre N, que es la relación de vueltas. Entonces, yo, esta parte, que es la corriente reflejada acá, esto lo voy a reemplazar circuitalmente por una resistencia equivalente. Fijémonos que habíamos dicho RL es B2 sobre I2. Esta es la relación de corrientes ideales. Bueno, haciendo un poco de álgebra, llego a que eh, el circuito equivalente acá sería RL sobre N al cuadrado. Haciendo estas cuentas, vamos a llegar a un circuito así. Y fíjense que esto es un circuito que hemos trabajado en Alterra y en otros casos. Entonces, de esto podríamos hacer una función de transferencia de B2 sobre B1. Podríamos hacer o buscar la transferencia de este circuito para encontrar la respuesta de frecuencia. Pero hagámoslo más intuitivo por ahora, sin calcular polos o algo así. Fijémonos un detalle. A bajas frecuencias podríamos ignorar LD, ya que es muy bajo en impedancia respecto a este paralelo, y vemos que B1 es igual a B2 sobre N, y tenemos la relación que ya habíamos calculado antes, o que ya conocíamos. Acá no hay nada extraño. Pero a medida que la frecuencia aumenta, la impedancia de los inductores también aumenta. Esto no sería un problema si no fuera que en el secundario tengo conectada una resistencia. ¿Qué pasa si en el secundario tuviera un circuito abierto? Bueno, solo me quedarían inductancias en el circuito. El paralelo no sería un paralelo, solo tendríamos LM. Y si bien con frecuencia la impedancia de LD aumenta, la impedancia de LM también aumenta, y más todavía, porque tiene más inductancia. Por lo que la relación de B2 con B1 se mantendría constante, no habría problema acá. El caso es que justamente tenemos una resistencia conectada, y la resistencia no va a estar cambiando su impedancia con la frecuencia. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, en este paralelo, Lm aumenta, Rl no. ¿Qué valor tiende este paralelo a frecuencia infinita? Y tiende a Rl sobre n al cuadrado. Mientras que la impedancia de Ld cada vez es más grande, por lo que el divisor de impedancias que se genera hace que esta tensión de B2 sobre n sea cada vez más chica respecto a B1. Y es por eso que la transferencia, por así decir, de B2 sobre B1, recordando que B1 no es esto, sería todo el, el cuadrado este que representa el primario, esa transferencia a medida que aumenta la frecuencia se atenúa. Es por eso que tenemos la respuesta de frecuencia del circuito de esta forma. Bueno, ahora vamos a probar nuestros conceptos en el NetSpice. Voy a agarrar un circuito con acoplamiento perfecto, con relación de vueltas igual a 10, o sea 20 dB, y carga. Le vamos a dar a simular y vamos a ver que en B1 a frecuencias bajas la R1 le gana justamente a la impedancia del primario, pero eventualmente se establece. Y se establece un poco menos que 0 dB, sería fuente, porque hay un divisor resistivo entre la resistencia que está reflejada acá, la resistencia digamos, que se refleja en el primario, y la R serie de la fuente, o lo que sea. Si no estuviera la carga, me adelanté, si no estuviera la carga, vemos que se va a 0 dB. Pero bueno, eso por un lado. Y ahora B2, que es un múltiplo. Fíjense que es la misma curva, pero eh, con un offset, digamos. Está más arriba de esta, pero tiene la misma forma. Y vamos a ver que acá está más o menos cercano a 20 dB, que sería de veces. Recordemos, la resistencia está generando un poco de atenuación. Pero bueno, esto es con acoplamiento perfecto. ¿Qué pasa si el acoplamiento justamente no es perfecto? Por ejemplo, 99. Va a pasar lo que decíamos, se atenúa la relación. De hecho, la LD,
que aparece en el primario va a seguir aumentando, no se estanca, digamos, en frecuencia, por lo que le va a terminar ganando R1 y si nos fijamos, B1 esta vez sí llega o tiende a 0 dB, pero B2 justamente se va a terminar atenuando. Por más que tenemos dispersión, perdón, también si no estuviera la carga, no hay problema. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido. Se hizo muy largo, pido disculpas. Pero bueno, cualquier pregunta, me avisan y nos vemos el viernes.